Muy buenas tengan todos. Hoy queremos hablar sobre la doctrina de la adopción, porque nuestra adopción es otro de los beneficios de la muerte de Cristo. Y bien, ¿cuál es el significado de la adopción? La adopción es un acto de Dios que coloca al creyente en su familia. En contraste, el nacer de nuevo enfatiza la idea de entrar en la familia de Dios como bebé, con la consiguiente necesidad de crecimiento y desarrollo. Pero la adopción enseña la idea de los privilegios completos en la familia de Dios, y con la adopción viene el despojamiento de todas las relaciones y responsabilidades del vínculo familiar anterior. La adopción ocurre al momento de la fe salvífica. Juan 1:12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Ahora bien, ¿existe algún trasfondo sobre la adopción? La mayoría de las culturas tenían alguna práctica semejante a la adopción. Por ejemplo, Moisés, un esclavo israelita, fue adoptado por la hija de Faraón. Segundo, podemos ver también las tabletas de Nusú, encontradas al norte de Bagdad en la Alta Mesopotamia. Este lugar fue metódicamente excavado entre 1925 y 1931 por varias agencias. El Tel, como se le llamó, está constituido por 12 estratos de ocupación, desde los tiempos prehistóricos pasando por diversos estadios históricos, hasta los 2 estratos superiores, que se corresponden con la ciudad de Nusú. Los textos de estas tablillas contribuyen a una valiosa colección de archivos privados y públicos de 4 generaciones, y suministran una buena información sobre la vida política y económica y sobre los usos sociales del mundo antiguo, apareciendo contratos, informes, fallos judiciales y diversos otros tipos de escritos. Un aspecto sumamente interesante de estas tabletas es que pertenecen a un marco cronológico aproximadamente al tiempo de los patriarcas y proveen un marco histórico social que armoniza de manera ajustada con detalles de las narraciones del Génesis acerca de Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, Sara y Agar. Revelan la costumbre de que una pareja sin hijos podía adoptar a uno que le sirviera en la vida y que sería su heredero al morir esto. Entre las leyes hebreas no se encuentra la adopción, y la palabra griega para la adopción no aparece en la Septuaginta. Esto probablemente se deba a la ley del matrimonio levirato, el cual proveía la manera de que la familia tuviera herederos de la propiedad familiar. La poligamia también pudiera haber sido otra manera de resolver los problemas de no tener hijos. La adopción era un aspecto muy común en la vida grecorromana, y este es el precedente del concepto neotestamentario. Parejas sin hijos a menudo adoptaban un hijo que entonces llegaba a ser su heredero. Aun si el hijo tuviera padres biológicos vivientes, estos no tenían más reclamación sobre él después de que se efectuara la adopción. A menudo los padres estaban dispuestos a permitir que sus hijos fuesen adoptados por otra familia si ello les proporcionaba una vida mejor. La doctrina paulina de la adopción. Tenemos que afirmar que la doctrina de la adopción es exclusivamente paulina, y él empleó el término 5 veces. Veamos los pasajes de Efesios 1:5. Dice: «En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Gálatas 4:5 dice: «Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Romanos 8:15 dice así: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibió el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre». Romanos 8:23, «Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu». Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y Romanos capítulo 9, versículo 4 dice: «Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas». Paulo usa este término para referirse a, primeramente, la adopción de Israel como nación. Romanos capítulo 9, versículo 4 dice: «Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas». Y Éxodo capítulo 4 versículo 22 dice: «Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito». Segundo, lo usa para la adopción del creyente como individuo. Este acto de Dios fue predestinado, dice Efesios capítulo 1 versículo 5.
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. De modo que puede decirse que el plan predeterminado de Dios incluyó nuestro destino como hijos adoptivos. Fue hecho posible por la muerte de Cristo, según Gálatas 4:5, que dice para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Se puede decir también que se efectuó cuando creímos y fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Y dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y sin embargo no tendrá su completa finalización hasta que recibamos los cuerpos resucitados. Dice Romanos capítulo 8, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de la adopción? La adopción significa que se nos sitúa en una familia a la cual no pertenecíamos por naturaleza. Los hijos de ira llegan a ser hijos de Dios. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La adopción también significa que somos librados por completo de las relaciones anteriores, particularmente de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 5. En otras palabras, la otra cara de la adopción es la libertad de la ley. Tercero, podemos decir que la adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios incluía nuestra adopción, según Efesios capítulo 1, versículo 5. Y en cuarto, podemos decir que la adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. El crecimiento espiritual puede que tenga que ver con el disfrute de esos privilegios, pero todo creyente tiene derecho a ellos desde el momento de la salvación. Todo esto es cierto en virtud de la redención efectuada por Cristo. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando Pablo usa la palabra tiempo en el versículo 4, usa la palabra kairos. Esta es una antigua palabra griega que tanto en el griego antiguo como en el moderno significa el momento adecuado u oportuno, es decir, el momento supremo. Los antiguos griegos tenían dos palabras para el tiempo, cronos y kairos, mientras que el primero se refería a la cronología o equipo secuencial, y de ahí proviene la palabra cronómetro. Kairos significa un momento de tiempo indeterminado en el que todo sucede. Lo que está pasando cuando se refiere a kairos depende de quién está utilizando la palabra. Mientras cronos es cuantitativa, kairos tiene una naturaleza cualitativa y permanente. Este es un pasaje muy interesante porque plantea que Dios buscó el momento adecuado en la historia de la humanidad para enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, siendo este otro de los beneficios que recibimos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.